Audio número 3. Bueno, como ya he dicho en los audios anteriores, está dedicado a mis amigos, mis contactos, mis conocidos, y nadie tiene obligación de escucharlos. Si no quieren escucharlos, los borran o los dejan. Simplemente que reitero que tengo siempre como el deber moral de informar todo el conocimiento que tengo, que he ido investigando en todos estos años, con todos los hechos y sucesos acontecidos sobre la maléfica Agenda 2030. En realidad, la Agenda 2030 es como para redondearla en algunos conceptos, es la reducción de la población a través del fomento de la ideología de género, del aborto y de la eutanasia. ¿Por qué? ¿Por qué de la ideología de género? Porque si las personas eh, son gays, dos mujeres no se reproducen, dos hombres no se reproducen, y además fomentan el cambio de sexo en las personas, en los niños, en, en los adolescentes, que tienen en general una confusión importante con esos temas cuando están en esa etapa tan difícil y que son fácilmente manipulables por todos estos planes de despoblación, financiados obviamente por el Foro Económico Mundial a través de la Open Society del señor George Soros. La Agenda 2030, que la venden como la Agenda de Desarrollo Sostenible, hay que dejarlo bien claro, no es la protección del planeta. La Agenda 2030 es la privatización de todos los recursos naturales y la prohibición de que cada país pueda explotar sus propios recursos. La Agenda 2030 persigue digamos, quiere demonizar el consumo de toda la carne animal, porque quieren introducir en el mercado la carne sintética que fabrica el amigo Bill Gates. También quieren fomentar el consumo de insectos, porque los insectos en realidad son muy malos para el organismo humano. Hace poco se llevó a cabo en Santiago de Chile la primera conferencia ministerial que se llamaba Sistemas Agroalimentarios Bajos en Emisiones. Todo esto va ligado con la mentira del cambio climático, porque en esta conferencia el ministro Matos, ministro de Ganadería uruguayo, esto lo pueden buscar porque esto está en la prensa, lo pueden googlear perfectamente, se comprometió, mediante un acuerdo que firmó, a reducir un 30% la ganadería en el Uruguay para el año 2030. Bueno, ¿qué quiero comentarles con esto? Que la Agenda 2030 en realidad lo que hace es darnos una pérdida en nuestra calidad de vida. Es una agenda que pretende restringir la movilidad de todas las personas mediante la creación de las ciudades de 15 minutos. Pretende ir bajando de a poco la rentabilidad de las explotaciones ganaderas e industriales, y pretende también, como está sucediendo en España, de hecho eso también lo pueden buscar en las noticias, la destrucción de las represas y de los embalses. Eh, la idea es despoblar, matarnos de sed, matarnos de hambre, por eso generaron toda esta historia de la mentira del cambio climático, de que no llueve, cuando en realidad están aplicando la geoingeniería. La Agenda 2030 pretende subir impuestos con el verso de que hay que controlar la temperatura y en realidad es una agenda de sumisión, de totalitarismo, que la lleva a cabo el nuevo orden mundial. Estos han desarrollado tecnologías que tienen el poder de destruir a millones de seres humanos en un instante, como de hecho pasó en Maui, en Hawái, y siguen engañando a la humanidad con el verso del cambio climático, el miedo, la manipulación. Bueno, en Hawái la última novedad que tuve es que
murieron unas 25.000 personas. Si ustedes buscan información, lo más seguro es que encuentren en la prensa gubernamental, que tampoco creo que en la uruguaya haya mucha información, pero sí en las extranjeras, hablan de 100 muertos. Bueno, hay 25.000 personas muertas entre muertos y desaparecidos, y fueron personas que no tuvieron tiempo de escapar, fueron personas que quedaron aprisionadas adentro de su auto. Y de hecho, si ustedes ven las fotografías y los pocos videos que están circulando sobre Maui, les aclaro que yo tengo muchísima información de todo esto que les cuento, pero no les quiero mandar porque no los quiero atosigar, además de mis escasos tiempos para realizar todo este tipo de actividades, ¿no? Pero bueno, no he querido mandarles videos ni nada porque realmente me quiero limitar a los audios y quiero fomentar que el que me escucha y le interesa mi relato se preocupe por investigar por su propia cuenta. Esta gente que murió en Maui estaba dentro de su auto, por ejemplo, y los autos quedaron todos con las puertas cerradas. Quiere decir que si la gente hubiese visto venir un incendio, hubiesen atinado a abrir las puertas y salir corriendo y disparar de su auto, ¿no? Ya que estaban en un embotellamiento automovilístico. Pero no, como fueron atacados por un rayo de energía dirigida, no tuvieron tiempo de escaparse de los autos. Em, las pocas personas que pudieron salvarse se lanzaron al mar, que había hombres, mujeres, niños, y a la vez, aún estando en el mar, fueron atacadas las embarcaciones, fueron dañadas brutalmente. Bueno, todo el tema de Hawái, creo que a medida que pasan los días vamos a seguir descubriendo. El otro día, en una publicación que yo realicé en mi Facebook, era una publicación de un video de un señor sobreviviente que contaba la historia en inglés y estaba subtitulada en español. La vio una señora americana y me escribió diciéndome que su hermana había estado en Maui en ese momento y que iba en el auto con sus niños, y que llegó a un punto que iba manejando y la policía le indicó que tenía que doblar hacia un lugar que era donde después se desarrollaron los incendios. Dice, mi hermana por suerte no le hizo caso a la policía y dobló para el lado contrario. Y gracias a eso hoy mi hermana y su familia están vivos. Y bueno, como estos casos van a seguir apareciendo y a medida bueno, que yo me vaya enterando de cosas, voy a seguir informando. Hoy estuve escuchando, perdón, no estuve leyendo, estuve escuchando un, un discurso que hace la diputada Anderson de la Unión Europea, donde cuenta cosas de la agenda. Yo este tema del COVID pensaba dejarlo para otro capítulo más adelante, pero bueno, ya que escuché esto, les voy comentando y les leo incluso un pedacito de lo que la diputada cuenta. Ella dice que la Agenda 2030 fue quien impulsó la prueba del COVID-19 para ver hasta dónde podían llegar, hasta dónde podían hacer exactamente para lograr que los individuos libres en una sociedad libre y democrática consintieran en ser obligados a cumplir eh, los objetivos de despojarnos a todos de nuestros derechos fundamentales de libertad, de democracia, y que todo esto nunca tuvo nada que ver con la salud pública, que lo que intentaron fue hacernos parte de una masa maleable y para controlar totalmente bajo el mando de la élite globalista. Esta señora le pide a la gente que por favor dejen de hacer silencio frente a todo lo que ven, porque esto es verdaderamente una situación tiránica. Por otro lado, también estuve viendo un video de Christine Lagarde. No sé si saben quién es Christine Lagarde, es una señora bastante despreciable, presidente del Banco Central Europeo, que en una entrevista que hace con total desparpajo, ella cuenta que en China, luego del COVID, la economía que estaba prevista con un crecimiento del 3,3%, ahora se pronostica un 5,5% en China, a lo cual ella le da la bienvenida,
pero explica que ese cambio de política matará a mucha gente, pero reactivará la economía. Esta buena señora es la que decía que los ancianos viven demasiado y eso es un riesgo para la economía global. Bueno, les comento todo esto porque pienso que si están escuchando mis videos, se están empezando a nutrir de todo este tipo de información. Y después estuve escuchando al eurodiputado Cristian Teres. Este eurodiputado ha sido muy nombrado porque él ha hecho conferencias donde derriba totalmente toda la teoría del COVID-19 y les voy a leer algo que él dice, que es un tema que para mí es muy importante para tratarlo en estos audios, que les leo lo que él dice y luego hablamos. Me gustaría informar brevemente a la gente sobre el peligro que se avecina para la humanidad. La Organización Mundial de la Salud quiere que todos los países firmen un acuerdo sobre la cesión de su autoridad nacional para declarar una pandemia y forzar vacunas y medicamentos. Bueno, todo esto obviamente es en beneficio y en pro de la industria farmacéutica, como ustedes se darán cuenta, como ya muchos se dieron cuenta, o sea, muchos, no solamente hablo de los uruguayos, sino de muchos habitantes del mundo, han empezado a despertar y a entender que todo esto fue una manipulación que favorece a la industria farmacéutica, de la cuales son los dueños los propios integrantes del Foro Económico Mundial. El eurodiputado cuenta que sería más saludable y seguro para la humanidad firmar un acuerdo con un cartel colombiano, ya que ellos saben más de drogas que la farmacéutica misma. Dice que durante la pandemia del COVID, la OMS solamente dijo mentiras y que debería ser declarada una organización terrorista, que mintieron repetidamente, que era un virus nuevo y desconocido y que es imposible hacer una vacuna que sea 82% efectiva como ellos lo pronosticaron. Bueno, esto es algo muy preocupante, lo de el convenio, el acuerdo que quiere hacer la Organización Mundial de la Salud, que creo que está pactado para mayo del 2024. En realidad ellos están presionando a todos los gobiernos para que firmen un acuerdo donde cedan la soberanía. Entonces, en el caso de que ellos declaren otra pandemia, la soberanía y la constitución de cada país no va a ser válida, sino que la que va a ser válida va a ser la de la OMS. Y tengan ustedes presente que la OMS es una asociación que no es pública, que es de carácter privado, donde el 70% de las acciones las tiene, ¿quién? El amigo Bill Gates. Bueno, esto sí es un tema que debería preocuparnos a todos los pobladores del mundo, ya que hay varios países que ya se comprometieron a firmar este acuerdo, entre ellos Uruguay, Argentina, Chile, países que están llevando todos a cabo la Agenda 2030 de una forma u otra, porque como ustedes verán, muchas personas no conocen sobre la agenda porque justamente está como, entre comillas, prohibido nombrarla. Se la ha nombrado Bustillo, la nombró el Cuquito, la había nombrado Tabaré Vázquez, pero no son muchos los que la nombran porque tratan de mantenerla más bien solapada para ir trabajando por debajo y el día que, bueno, que la gente despierte y entienda que hay una agenda que se llama Agenda 2030, que era una mentira lo del desarrollo sostenible, ya no se puede hacer nada porque vamos a estar con el agua hasta el cuello. Verdaderamente, esto me da mucho miedo. Esto me da mucho miedo y tengo que decirles que yo apelo a el uso del sentido común de toda la gente que me escucha y hay gente que me ha llamado para pedirme más audios. Hay gente que me ha llamado porque me dicen que quieren intervenir en los audios que yo hago. Me parece genial, me parece bárbaro que la gente se quiera unir y quiera seguir informando. Y bueno, seguir difundiendo todo esto que los gobiernos
están ocultando, los medios de prensa están ocultando. Y tengan en cuenta ustedes que los medios de prensa principales del mundo son todos de la élite. Y tengan en cuenta que todas las multinacionales conocidas son de la élite. Y que aparte los medios de prensa viven de la plata que les pagan los gobiernos. Y los gobiernos reciben la plata para pagarle a los medios de prensa desde la Open Society de Soros. No los quiero aburrir con el relato, eh, simplemente agradecerles a quienes gustosamente me han felicitado por el trabajo. No pretendo eso en absoluto, simplemente cumplir con ese deber moral que, como les decía al principio, siento que necesito contarlo, que necesito decirlo, y hay muchos temas más, porque hay que seguir con cada uno de los puntos de la Agenda 2030 que verdaderamente son demoníacos. No sé si se enteraron de una noticia que salió estos días en la prensa internacional, que habla de que en dos guarderías en el país de Alemania eh, pusieron salas para que los niñitos, y cuando digo niñitos estoy hablando de niñitos de 4 años, para que los niñitos se masturben. Aparentemente está habiendo una reacción social de todos los padres de estos niños, pero realmente también la información sigue solapada y no hemos podido llegar a saber qué medidas se van a tomar. Todo esto obviamente está siendo financiado con miles y miles y miles de dólares que reciben las instituciones para llevar a cabo este tipo de políticas genocidas, y más que genocidas diría yo diabólicas, ¿no? Diabólicas. Pero bueno, solamente decirles que no me crean nada de lo que digo, busquen información, eh, van a encontrar información contraria a lo que yo digo, pero busquen la verdadera información, busquen siempre qué se esconde detrás de la Agenda 2030, cuál es la realidad de la Agenda 2030, y van a ver que van a poder informarse de todo lo que yo les estoy contando y de mucho más todavía. Les mando un saludo grande y buenas noches.